¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Se cerró, Bueno, se como cerró. comentaba. Cerró. ¿Cómo? Que se cerró ¿Ya la no? pantalla, ¿no? Se cerró, sí. Ah, caramba. Se cerró. Vamos a ver. Ahora voy a intentar presentar pantalla. Avíseme si se ve. Ahí cargo, ahí se ve. Gracias. Ok. Y espero que esto esté grabando también. Sí, está grabando supuestamente. Ok, siguen viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ok. Bueno, gracias. Disculpen ahí los desperfectos técnicos. Es culpa más del indio que del arco y la flecha. Bueno, como les comentaba la clase pasada, hemos hecho de alguna manera, viendo una herramienta para modelar el negocio. Lo primero que uno hace es precisamente pensar en, como también ya en unas clases anteriores dijimos, en qué componentes tiene que llevar este modelo financiero. Y para ello entonces nos apoyamos en un modelo de negocio. Un modelo de negocio lo que quiere de alguna manera es identificar cómo esta oportunidad que estamos viendo, o este negocio, o esta posible inversión, genera un flujo de caja, genera un flujo de efectivo en el tiempo. Para entonces nosotros aplicarle una serie de indicadores o de instrumentos de valoración, herramientas de valoración, metodologías. ¿Para qué? Para ponerle valor financiero, por supuesto. A eso nos referimos. Entonces, como en algún momento también comentamos, si estoy haciendo un modelo de negocios, yo lo que quiero identificar en el modelo de negocios es primero, bueno, cuántos son el modelo de negocio llevado a un modelo financiero. Primero, de qué tamaño y en qué momento ocurren, por ejemplo, mis ingresos por ventas. De qué tamaño, en qué momento ocurren los costos y gastos. Entendiendo los ingresos como, bueno, en algún momento estoy prestando un servicio o estoy vendiendo un producto a un potencial cliente, o un cliente, y digamos, paga por ello y yo en algún momento recibo un dinero. Y costos y gastos se refiere, bueno, estoy haciendo la organización completa o este negocio es un esfuerzo y ese esfuerzo se materializa en costos y gastos. Se materializa en costos y gastos, quiere decir, ese esfuerzo en algún momento yo tengo que pagarlo, tengo que pagar a todos los que me acompañan en ese esfuerzo. Yo tengo una serie de proveedores, de servicios, de materias primas, de mercancía, proveedores pues, de algún servicio, que de alguna forma, junto a mí, están haciendo un esfuerzo para yo entregar a su vez un producto o un servicio a un cliente. Entonces yo, mientras espero que en algún momento el cliente me pague, yo también en algún momento tengo que pagar una serie de compromisos de servicios que recibo. A eso se refiere con la identificación de costos y gastos. Y eso hay que tratar de ponerlo en el tiempo, esas magnitudes en el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo que yo tenga que pagar hoy a que tenga que pagar mañana. No es lo mismo que yo cobre hoy que cobre mañana, porque en el tiempo, ya sabemos, lo veíamos al principio con los principios fundamentales de finanzas, ¿no? El primer principio era, bueno, el dinero va perdiendo valor en el tiempo, el dinero no vale lo mismo hoy que mañana. Entonces, por eso es que es importante identificar en qué momento ocurren y en qué magnitud esos flujos de caja negativos, es decir, salida de dinero, flujo de caja positivo, entrada de dinero al bolsillo, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere cuando yo quiero llevar ese modelo de negocio, que por ejemplo, apoyándome en la herramienta como vimos del Canvas, yo estoy tratando de describir cómo opera mi negocio. Después yo lo estoy llevando a un modelo financiero porque quiero identificar de qué manera esto consume dinero y de qué manera produce dinero. Cuando ocurren
esas magnitudes, ¿no? En el tiempo, porque sé que el dinero en el tiempo pues tiene un valor que va cambiando. Esa es más o menos la tarea describiéndola de manera sencilla. Entonces, dijimos en algún momento también en una de las clases que la primera gran tarea es identificar esos flujos de ingresos, después identificar cuándo ocurren los costos y gastos, ponerlos en el tiempo y como estoy proyectando, ver cómo va creciendo esto. Luego hablar también de las inversiones, cuándo ocurren. Luego hablar también de cuándo esto se convierte en un flujo de efectivo y luego hacer una sensibilidad al modelo. Yo tengo mi modelo armado y que pudiera yo tener a lo mejor un primer escenario como considerado como el más probable que ocurra. Yo sé que el futuro no tengo manera de verlo, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, por eso uno hace una sensibilidad al negocio, al modelo, porque de alguna forma tú estás previendo distintos escenarios, unos más optimistas, unos más pesimistas, para ver entonces cómo tus indicadores de valoración se, cambian cuando tú estás evaluando distintos escenarios. Yo he hecho este dibujito, a ver si puedo estar aquí como un punto, eh, como una plumita. Yo he hecho este dibujito varias veces en la materia. Tienes aquí una serie disculpen lo feo del dibujo, ¿no? Tú tienes aquí, por ejemplo, este es tu modelo imagínate tú. No sé cómo yo siempre escribir aquí así, pero bueno, modelo. Este es tu modelo. Es que traté de conectarme con el iPad, pero no pude. El iPad como es touch, puedo buscar el lápiz. Voy a ver si lo puedo hacer. Un segundo. Porque, ahora sí. Porque, ujú, ok, haciendo feedback. Estamos mejorando. Profe, hay como eco. Sí, un feedback. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, pero hay eco. Ok, perfecto, gracias. Perfecto. No, Sí, estoy tratando de dominar aquí el tema del eco, porque estoy conectado tanto en la computadora como en el iPad para no, pero ahora poder sí se hacer. escucha bien. Ahora sí se escucha bien, profe. Ahora sí. Qué bueno. Para poder usar el lápiz del iPad, que es mejor que el mouse en la computadora. Ok. Para entonces poder rayar mejor. Ok. Entonces, por ejemplo, yo varias veces he hecho como esta imagen en la clase. Un segundo que como yo para dominar aquí, voy a rayar. Creo que lo hago, si yo puedo. No, ok. Dame un segundo. Estoy como recordando. Perdonen lo aparatoso hasta ahora de la clase, pero voy tomando dominio del,
de la herramienta. Lo que voy a hacer es aquí dejar de compartir esta y voy más bien a compartir en el iPad. Que creo que me facilita el tema de estar haciendo el dibujito. Aquí estamos. Entonces yo agarro ahora y digo para acá y comparto la pantalla. No. La ven, ¿verdad? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces ahora sí voy a poder rayar acá. Entonces, claro, yo en algún momento he hecho este dibujo. Yo he dicho es hacer un modelo financiero donde yo lo voy introduciendo una serie de inputs, disculpe la caligrafía, y salen unos outputs. El modelo arroja unos outputs. Y estos outputs son una serie de indicadores de valoración. Indicadores de evaluación financiera que vamos a estar revisando, ¿no? Valor presente neto, tasa interna de retorno, el periodo de recuperación, por ejemplo. Una serie de indicadores de valoración. Entonces, claro, al cambiarle los inputs, se supone que estos son tus distintos escenarios. Los distintos escenarios, dicho de otra manera, son distintos niveles para las variables. Las variables que conforman el modelo financiero. Y el modelo financiero se supone que es una expresión, digamos, matemático-financiera de un modelo de negocios. Tuvimos como herramienta a lo mejor el Canvas para apoyarnos en eso, pero eso después se tiene que expresar en un modelo financiero. Ahora, ese modelo financiero, ¿qué te está diciendo? Bueno, cómo esto genera ingresos, cómo esto genera costos y gastos, ¿verdad? Costos y gastos, cómo esto se convierte en un flujo de caja, visto además en el tiempo, ¿no? Tú estás hoy tomando la decisión, y bien, tienes un flujo de caja visto en el tiempo, y a ese flujo de caja tú le tienes que, digamos, calcular una serie de indicadores de valoración o de evaluación financiera. A eso se refiere. Claro, cuando tú haces la sensibilidad, lo que tú estás diciendo es, bueno, yo no me sé el futuro porque con exactitud, porque no tengo una bola de cristal, entonces yo voy a mover en distintos escenarios, eso es hacer la sensibilidad. Al cambiar los inputs, por supuesto cambian los outputs. Los inputs implican distintos niveles de variables que afectan tus ingresos, costos, gastos, flujo de caja, y por lo tanto los outputs al cambiar el escenario, pero cambian los outputs de valoración. A eso se refiere esto. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a empezar a conocer cómo yo llego a este flujo de caja, que al final es el protagonista de esta historia. Llevar el modelo financiero implica cómo esto consume plata, cómo esto produce plata, es lo que estoy justamente diciendo. Entonces vamos a empezar a andar en ese sentido. ¿Ok? Sí me logro explicar. Después es la tarea por lo menos. Me detienen cualquier duda. Bueno, para ello tengo que empezar a conocer o recordar para algunos, si ya lo han visto en su vida, los estados financieros. Los estados financieros, y esto, ojo, lo pueden adaptar a finanzas personales, lo pueden adaptar a finanzas corporativas, a emprendimiento, a cualquier unidad que maneje recursos escasos, entiéndase monetarios, dinero. Hay que partir de unos principios fundamentales. Esto es una lista mucho más larga de principios contables. Déjame cambiar aquí un segundo el color. Es una lista mucho más larga de principios, pero yo tomo estos tres, que son como paradigmáticos. No pretende esta clase que usted salga siendo experto en contabilidad, pues para eso pues hay una carrera de contabilidad, ¿no? La estudiaría ya, pues. Sino hablar el idioma, entender en qué están montados los estados financieros. Los estados financieros están de alguna manera hablando un paradigma o representando un paradigma en el que está montado la contabilidad. La contabilidad, como cualquier idioma, está montada en una serie de reglas básicas
principios básicos, ¿no? Fundamentales, que son además universales para poder hablar el idioma. Obviamente hay adaptaciones, digamos, normativas o en la práctica contable en distintos pues, países, regiones y tal. Por supuesto, hay adaptaciones, pero el fundamento se mantiene porque, como en todo idioma, tú puedes tener, digamos, algunas adaptaciones regionales, ¿no? Pero si tú estás hablando castellano, el castellano tiene unas reglas. Si tú estás hablando francés, tiene unas reglas básicas. Ah, bueno, que entonces si tú vas para Maracaibo, tienes unos términos para llamar algunas cosas. Y si te vas para Margarita, usa otros términos, puede ser, pero estamos hablando castellano todo. Entonces, no es, digamos, muy distinto, porque si no estuviéramos hablando otro idioma. Entonces, hay unas reglas básicas que se mantienen, igual en contabilidad. Esas reglas básicas son esos principios, son convenciones generalmente aceptadas. Es decir, tienen que ser compartidas por muchos para que pueda convertirse en un idioma y que podamos comunicarnos. Porque al final del día, para comunicarte con cualquier idioma, tú necesitas un emisor, ¿verdad? De una información o un mensaje. Tú necesitas el receptor, obviamente, bueno, el medio, todo lo demás, pero necesitas en el camino un idioma. Es decir, el mensaje que vas a transmitir, ambas puntas, digamos, tienen que estar compartiendo el idioma para podernos comunicar. Entonces, si al transmitir este mensaje, pues el otro lo entienda, pues ambos tienen que referirse de manera básica por las mismas cosas, llamarlo de la misma manera. ¿No? Es como si yo dijera, mira, no sé, yo a una mesa le llamo escritorio y otra persona le llama, qué sé yo, como tiene 4 patas, tú lo llamas perro. No, o sea, no nos estamos comunicando. Pues entonces, si yo te digo a ti, mira, agarra, no sé, el lápiz que está sobre la mesa y tú no entiendes por mesa o escritorio a lo que yo me refiero, pues no nos vamos a comunicar. Yo tendría que entender o saber que tú le llamas a eso perro para yo poderte decir, ah, bueno, mira, no, el lápiz está sobre el perro. Ah, ok, entonces nos estamos comunicando. Aquí pasa lo mismo, es decir, estos principios contables que son generalmente aceptados, universalmente aceptados, tienen que ser así para podernos comunicar. De esa lista de principios, que son como las reglas de aquí, digamos, del idioma, o la gramática, si lo quieren ver de esa manera, pues todos los idiomas tienen una estructura, ¿no? Cómo se estructuran las oraciones, qué sé yo, cómo se conjugan los verbos, cómo se plantean, pues, en la estructura de las oraciones los adjetivos, qué sé yo, ¿no? Tienen unas reglas, ¿no? Yo no soy experto en nada de eso, por supuesto. Pero aquí también tenemos que conocer ambas partes, esa estructura básica para que se pueda dar el mensaje. ¿Y qué mensaje se transmite cuando uno está transmitiendo en finanzas o en contabilidad de información? Bueno, tú estás transmitiendo información para tomar decisiones de negocio, decisiones de inversión, decisiones de desinversión. Tú estás diciendo, bueno, cómo yo manejo unos recursos que son escasos, que es dinero, y estoy transmitiendo información para que alguien que tome decisiones, bueno, pueda hacerlo de manera informada. Eso no quiere decir que siempre la vas a pegar, por supuesto, el futuro es incierto, pero uno asume que con información, pues de alguna manera, uno debería tender a tomar decisiones mejores, ¿no? Más informadas, pues, mejores decisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que conocer y de alguna manera, aunque sea básica, dominar de alguna manera, aunque sea básica, estas reglas básicas del idioma, porque si no, no nos vamos a poder comunicar. Yo tengo que saber qué información se transmite para tomar decisiones, como qué puedo leer en cada uno de estos estados financieros, qué me dice cada uno. Es como si yo le dijera a ustedes, señores, díganme un instrumento para tomarse la temperatura. Y usted me dice el termómetro. Si usted me dice a mí la balanza, pues estamos pelando. ¿Me explico? Por más que tú quieras y te montas sobre un peso, sobre una balanza, no te va a decir la temperatura, te dice el peso. Y al revés, pues si tú quieres que el peso te diga, no sé, que el termómetro te diga peso, estás usando la herramienta que no es. Entonces, aquí de alguna manera pasa lo mismo. Yo tengo que entender qué me dice cada estado financiero para saber qué le exijo, porque si no, le estoy pidiendo al termómetro que me diga peso y no me va a decir peso, me va a decir temperatura. Ahora, después hay que saber el termómetro para saber entonces decir, ah, bueno, mira, ya lo usé, sé usarlo, ahora me está dando una información, ahora cómo la leo. Y luego entonces, en base a esa información leída bien, yo tomaré decisiones. Eso es más o menos lo que está pasando aquí. Hay que dominar de alguna forma, aunque sea básico, la estructura del estado financiero para saber qué me dicen, para saber qué le exijo, para saber si
qué información de la salud financiera del negocio me está diciendo. Y así, ¿no? A eso me refiero. Luego, como otro ejemplo pudiera ser como si yo fuera a hacerme un perfil 20 y me entregan el informe y yo no tengo idea, o sea, no tengo idea, tengo que ir a donde un especialista para que lo lea, porque yo veo un poco de números y simbolitos y no sé, pues, entonces después el especialista dirá, ah, no, mira, tienen los triglicéridos bien o mal, o el colesterol para arriba o para abajo, ¿me sigue? Ahora, si yo paso por la tarea previa de entender cómo se lee el reporte, entender qué significan esos símbolos al final del día, igual que pasa en cualquier idioma, cuando yo escribo, la escritura es una serie de símbolos que me están diciendo algo. Si no, para mí son un poco de palitos y ya, pues me explico. O lo sé leer y me transmiten una información. Eso es más o menos lo que está aquí ocurriendo también, ¿no? Entonces, de esa lista más larga, como les digo, de, de principios generalmente aceptados, de esa lista más larga de principios aceptados, yo tomo 3 que me parece que son los paradigmáticos y que hacen de alguna manera diferencia entre lo que uno puede traer como paradigma toda su vida entendiendo algunas cosas y lo que realmente, o el idioma que realmente está hablando la contabilidad. A eso me refiero. Permítame un segundo aquí. Ok. Segundo, estoy aquí respondiendo un mensaje. Ok. Entonces, de esa serie o lista más larga de, de principios básicos contables, yo tomo estos 3 que son los fundamentales que hacen la diferencia, diría yo, en interpretar qué te está diciendo el estado financiero. Una asociación, como dice allí, pues ya lo voy a ilustrar con un ejemplo, los gastos e ingresos registrados deben corresponder al mismo periodo. Ese es un principio. Luego tienes el principio de costo histórico, que te pide que los activos se contabilizan al valor de compra. Entonces hay que entender que es un activo. Y se registran contablemente al valor de compra. A menos que, porque estos principios no que son, digamos, escritos en piedra, entonces después si no los cumple te cae un rayo y te parten dos. No, nada de eso. Sino que si no lo vas a cumplir, tú tienes que decirlo. Tienes que decirle a tu interlocutor qué es lo que está cumpliendo y lo que no. Porque si no, no se comunican. ¿Me explico? Es en el mismo ejemplo que puse hace rato, es como si yo te dijera, mira, déjame decirte de ahora en adelante que yo esto que tiene una madera arriba, una tabla y tiene 4 patas, que tú llamas mesa, yo lo voy a llamar perro. Ah, bueno, entonces ya nos estamos entendiendo. Cuando tú me hables de perro, yo sé que estás hablando de una mesa de 4 patas. ¿Sí me sigue? A eso me refiero. Entonces, claro, el punto está en que a priori, de alguna manera, a priori, ya nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a tratar o vamos a llamar a ciertos temas. Si tú no vas a cumplir algún principio, dilo. Para entonces yo como interlocutor poder leer o hacer una lectura de tu estado financiero adaptada a los principios que estás cumpliendo o dejando de cumplir. Entonces, si estás cumpliendo el costo histórico, lo que tú me estás diciendo es que los activos se están contabilizando el valor de compra, o sea, el valor de adquisición. Y realización, los ingresos se reconocen cuando se han devengado. ¿Y qué significa esto que se han devengado? Bueno, es una palabra muy propia muy propia, digamos, del idioma contable,
No es una palabra de uso común, que uno diga por ahí, bueno, sí, eso se devengó así, se devengó asado. No, sino que es muy propio de esta terminología, o del mundo contable, digamos. Entonces, realización, los ingresos y también los costos y gastos, porque de alguna manera los costos y gastos son ingresos para otra persona, se reconocen cuando se han devengado, cuando se han causado, cuando se han realizado. Son términos pues para hablar de lo mismo. ¿Y qué significa eso? Y eso yo lo asocio con el momento en que se gana el derecho a cobrar ese ingreso. Cuando te ganas el derecho, o cuando tú, digamos, nace la obligación a pagarle a alguien. ¿Por qué? Porque te prestó un servicio. O tú te ganaste el derecho a cobrarlo porque prestaste un servicio. Ese es el momento en que se registran contablemente los ingresos. Y eso, y aquí es donde viene el detallazo, y eso no necesariamente coincide con el momento en que cobras o pagas. Y eso no necesariamente coincide con el momento en que cobras o pagas. Entonces, en contabilidad, los ingresos contables se reconocen y no necesariamente coincide con el momento en que cobras o pagas. Es decir, no es porque estás cobrando que se reconoce el ingreso. No es que porque estás pagando que se reconoce el gasto. En eso quiero hacer énfasis, porque este es el paradigmático. Sino que tú registras ingresos, costos, gastos cuando alguien se los ganó. Y usted no se lo gana por el hecho de cobrarlo. Usted se lo gana por el hecho de que prestaste, el servicio, y entonces ya tienes un derecho a cobrar. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo sencillo para ilustrar el principio de asociación de la realización juntos. Déjame hacerlo aquí en esta hojita en blanco. Esta parte en blanco. Después interrumpirme si tienen alguna duda. Luego, porque no voy a poder, digamos, ver que a lo mejor me se enseña o que arrugan la cara en el salón del salón de clase. Cuando uno está presencial, uno ve que alguien pela los ojos o arruga la cara, entonces no se detiene. Ok. Fíjense, por ejemplo, imaginemos que yo quiero registrar acá, imagínense que esto es una hojita sencillita así como de Excel, voy a hacer aquí una cuadrícula, sencillita, era una cuadrícula así sencilla, vamos a suponer que esta es un cuadrito, ¿no? Una tablita de Excel, y yo quiero registrar aquí por el próximo, no sé, por los próximos meses, voy a registrar, por ejemplo, mis ingresos, voy a registrar mis costos y gastos, ¿verdad? Por diferencia, en contabilidad esto se llama utilidad. Y uno cuando dice, bueno, que tiene más ingresos que costos y gastos, uno dice, bueno, gané plata, uno lo llama ganancia. Y cuando los ingresos son más pequeños que los costos y gastos, uno llama, bueno, perdí, tengo pérdidas, ¿no? Entonces la utilidad positiva, que es la diferencia entre los ingresos, costos y gastos, si los ingresos suman, los costos y gastos restan, ¿sí? La diferencia, digamos que es la utilidad, si es positiva uno le llama ganancia, y si es negativa le llama pérdida. Te llevamos bien, ¿no? Ahora imagínense que yo aquí abajo separo aquí así y digo, bueno, yo aquí voy a poner mis entradas de dinero, entradas de dinero, y aquí mis salidas de dinero del bolsillo, por ejemplo, de la caja registradora o de la cuenta de banco. Las entradas suman, las salidas restan, por supuesto, y aquí tengo como un neto. Lo primero que usted pudiera decir es, pero eso no es lo mismo, lo que está arriba que lo que está abajo. Bueno, en contabilidad no. ¿Y por qué no? Gracias al principio de realización, que me exige, como acabo de leer, que reconozca ingresos y también costos y gastos cuando se devengan, cuando se causan. Y eso no necesariamente coincide, y hago énfasis en no necesariamente coincide, con el momento en que se cobra y se paga.
Entonces, imaginemos que yo quiero hacer esto para el mes, no sé, de enero, de febrero y marzo, por ejemplo. ¿Sí? Disculpe la caligrafía. Entonces, imaginen que yo quiero hacer eso en mi hojita de Excel. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo vendo, qué sé yo, zapatos. Entonces le compro los zapatos a mi proveedor de zapatos, a mi proveedor de mercancía, le compro los zapatos hoy y le pagué los zapatos. Y le pago, obviamente, sale el efectivo, ¿verdad? Sale el dinero, le pago. Y yo tengo, vamos a poner aquí otro color. Yo aquí tengo, por ejemplo, una salida de dinero. Supongamos que yo compré $100 en mercancía, 100. Salí, ¿verdad? Salió dinero, pero saqué dinero de la cuenta para comprar los zapaticos de mi proveedor, para yo entonces ponerlos en mi tienda. ¿Sí? Ok, entonces ahora viene el cliente, por ejemplo. Viene el cliente y dice, oye, quiero un par de zapatos. Supongamos que ya estos zapatos que compré los tengo en mi tienda, le pagué al proveedor, perfecto, si fueron los reales, ¿verdad? Lo tengo en mi tienda. Y supongamos que eso ocurre, llega el cliente en el mes de febrero. Y en el mes de febrero el cliente dice, ay, chico, te compro estos zapatos y tal. Bueno, supongamos que yo no sé, los cobro en 140, por decir algo. Y el cliente se los lleva en febrero, pero me los va a pagar en marzo. ¿Por qué? Pues bueno, pues es pana. Pues yo le digo, mira, sí, pues no importa, págame el mes que viene. Quiero distinguir el momento en que el señor está comprando sus zapatos al momento en que me lo está pagando. Quiero distinguirlo para, digamos, transmitir cómo habla el idioma contable. ¿En qué paradigma está montado? Bueno, está montado en el siguiente paradigma. Mientras usted, eh, mientras usted tiene, digamos, la mercancía, tú compraste los zapatos, los tienes en tu tienda, les pregunto, ¿usted perdió esos $100 o no los ha perdido aún? Creo que no los ha perdido porque está retornando los 100 más 40. Claro, no, pero digamos, pensemos antes de venderlo. Cuando tú compraste los zapatos, ¿verdad? A tu proveedor, tú le pagaste el dinero y el dinero se fue. O sea, de tu bolsillo, el dinero salió. Ahora, tú tienes ahora unos zapatos. Entonces, no has perdido el dinero, sino que lo tienes convertido, digamos, en otra cosa, en unos zapatos, ¿no? Entonces, efectivamente, todavía no los has perdido porque siguen siendo tuyos. Es decir, lo que pasa es que en vez de ser en un billete de 100, están convertidos en un zapato, en unos zapatos. ¿Ok? Ahora viene el cliente en febrero y el cliente los agarra en la tienda y se los lleva. Y dice, chico, me gustaron estos zapatos, te los compro. Se los lleva y ahora los zapatos los perdiste. O sea, se fueron los zapatos, ¿no? En ese momento que ya yo perdí los zapatos, nacen contablemente dos cosas. Uno, se fueron los zapatos. Es decir, ahora sí estoy reconociendo el costo de gasto. ¿Y en qué momento? En el momento en que ya lo perdí. Es decir, en el periodo que está asociado esa pérdida. Lo que pasa es que yo los estoy vendiendo. Y entonces se supone que alguien me está compensando con 140. Por ejemplo, aquí, que son los ingresos que se registran contablemente cuando se devengan. Es decir, cuando yo me los gano. ¿Y por qué me los gané? Porque, bueno, porque yo le entregué los zapatos al cliente y ahí nació un derecho para mí, para reclamarle a este señor, epa, me debes una plata, me debes 140. Pero en nuestro acuerdo, ¿cuándo él me lo va a pagar? El mes que viene. Y aquí es donde llegan los 140. ¿Sí me voy explicando? Una cosa es, por eso es que al principio, cuando yo pongo estos términos y pongo estos, si uno no sabe este paradigma, uno piensa que esto es lo mismo. Y a lo mejor hasta desde chiquito uno tiene ese mismo paradigma. Pero la contabilidad piensa distinto. La contabilidad está diciendo una cosa es ingresos, costos y gastos registrados contablemente,
cuándo lo debo hacer y otra cosa es cuando entra o sale dinero de la cuenta bancaria o de la caja registradora o del bolsillo, como lo quieran ver. Y eso se da por el principio, digamos, se da por el principio de realización. Lo que hace que eso sea distinto es el cumplimiento de este principio, que es el paradigma sobre el que está montada la contabilidad. Entonces, fíjense el detalle. Uno, los ingresos, cuando se registran, no necesariamente coincide con el momento en que cobras. Tú estás cobrando el mes que viene, ¿verdad? Estás cobrando el mes que viene, pero ese ingreso queda asociado al mes de febrero, que fue cuando tú te lo ganaste. ¿Por qué? Porque le prestaste el servicio al cliente, es decir, en este caso le entregaste unos zapatos. Y ahí, en ese mismo momento, queda asociado cuando los perdiste, que no coincide, fíjate, necesariamente con el momento en que los pagas. Tú los pagaste en el mes de enero, pero no puedes decir que como entregaste un dinero, ay, perdí los reales. No, no, tú los tienes convertidos en unos zapatos. Ahora, ¿cómo tú puedes perder esos zapatos? Bueno, por lo menos de algunas de estas 4 maneras. 1, te los robaron. 2, los regalaste. 3, se dañaron. 4, los vendiste. Pero de esas 4 opciones, y creo que esto alguna vez lo he comentado en clase, de esas 4 opciones, la venta es la única que te reporta a cambio algo. Porque el regalo, se dañaron o te lo robaron, no te reporta nada que tú registres contablemente. Tú registras aquí contablemente el ingreso y además en el momento en que se causó, que se devengó, que fue en febrero, y eso no necesariamente coincide con el momento de la cobranza. De hecho, yo pudiera cambiar un poquito las cosas y decir, bueno, mira, voy a poner otro color. Bueno, mira, fui a hablar con el proveedor me dijo, sí, chico, llévate los zapatos, me los pagas dentro de 2 meses. Bueno, ¿cómo no? Fui y hablé con el cliente, le dije al cliente, mira, te entrego los zapatos el mes que viene, pero adelántame el pago. ¿Cómo no? Eso puede pasar. O sea, puede pasar que tú aquí recibas el adelanto del pago por parte del cliente y que tú le entregues los zapatos el mes que viene. Es decir, cuando tú se los entregaste, esto se registra igual. Esto se registra igual. Aunque tú recibiste el dinero primero, tú no puedes decir que te ganaste esos reales, porque la verdad es que le debías unos zapatos al cliente. Cuando tú se los entregaste, ahora sí te los ganaste, que vuelve a coincidir en este ejemplo en el mes de febrero. Y resulta que por acuerdos tuyos con el proveedor, bueno, le pagaste más bien en marzo. Esta historia pudo haber sido así, que cobraste primero y pagaste 2 meses después. Esto, por supuesto, es mucho más holgado para la caja, para el efectivo, que el anterior, ¿no? Si comparan los dos. Pero contablemente, fíjate que el registro sigue siendo el mismo en el mismo lugar, en el mismo momento en el tiempo, en febrero. Porque cuando tú causas o registras los ingresos y los gastos contablemente, no necesariamente coincide con el movimiento en el efectivo. Y por eso es que entonces se distinguen 2 estados financieros. El estado de ganancias y pérdidas, que es este contable, se llama estado de resultados también. Estado de resultados. Se distingue de el flujo del efectivo. Es decir, cuando ocurre la entrada y salida de dinero del bolsillo. Y eso no necesariamente coincide, insisto, en el momento en que usted lo está realizando contablemente. La contabilidad está montada en este paradigma del principio de realización y no en el paradigma de entrada y salida de dinero. Está montada en el paradigma de realización y por eso es que uno muchas veces, si no entiende esta cosa, no ve por qué en un estado de resultados que te dicen, mira, tanto de ingresos, tanto de costos y gastos en el periodo y tanto utilidad, porque uno si no sabe esta historia, uno no entiende porque esta utilidad no necesariamente coincide con un dinero en una cuenta bancaria. Y uno dice, no entiendo, o sea, me dice, resulta que gané plata este periodo contablemente, pero tengo la cuenta vacía.
tengo la cuenta vacía, la cuenta del banco vacía. Claro, porque una cosa es, así en ese idioma está hablando la contabilidad, una cosa es cuando la contabilidad registra ingresos y gastos y otra cosa es cuando se registra la entrada y la salida del dinero. La entrada y salida del dinero es muy sencillo de verla, es cuando entra el bolsillo o sale del bolsillo, cuando entra el banco o sale del banco. Pues. Pero no necesariamente eso coincide con el momento en que te ganaste los reales o el momento en que los perdiste. Por ejemplo, si un banco te presta dinero, entra un dineral a tu cuenta bancaria. Y tú puedes decir, ay, me gané unos reales. No, esos reales te lo están prestando, no te ha ganado nada. ¿Sí me sigue? Es distinto. Así es que habla la contabilidad. Avíseme si me expliqué. ¿Alguna duda hasta ahora? Por aquí entendido, profe. Ah, bueno, muchas gracias. Ok, gracias. Vayan avisándome porque no voy a saber si no voy a poder ver las caras. Muy bien. Denme un segundo. Que no. Ok. Entonces, entendido este paradigma, vamos a ir conociendo los estados financieros. Los estados financieros, como ya de alguna manera les adelanté en las palabras iniciales, los estados financieros son una serie de informes que están resumiendo una situación, ¿no? La situación financiera, las operaciones de un negocio. Entonces, como les decía en el caso del termómetro, hay que saber qué te dice cada uno de esta situación financiera de la empresa o del negocio o del bolsillo de cada uno de ustedes, qué te está diciendo cada estado financiero. Y hay que entender cómo ellos se integran y cómo se relacionan y cómo vistos entre todos, pues, o visto todos ellos en conjunto, tú puedes interpretar la salud financiera de la organización o de la empresa o del proyecto. Esto aplica para cualquier entidad que maneje recursos monetarios. Entonces, es como que si yo quiero saber la salud, digamos, física, entonces yo tengo que tomarme temperatura, hacerme un examen, no sé, de perfil 20, tengo que tomarme el peso, eso son varias cosas, y entonces pues saco una conclusión. Es como si tú dijeras en el carro, tienes un vehículo, entonces tú dices, no, nada más le veo la gasolina y yo sé que el carro está bien. No, ves la gasolina es un indicador, mira, tienes gasolina y tal. Ves la temperatura es otro indicador, pero eso no quiere decir que como entonces la temperatura está bien, entonces, bueno, el carro todo está bien. Ah, bueno, la temperatura sube, es como cuando tú dices, bueno, hay fiebre, puede ser que haya una infección y algo tiene, entonces te chequeas más, ¿no? Son indicadores. Entonces hay que entender cómo de alguna manera estos estados financieros, qué te dice cada uno y cómo están entre ellos relacionados. Los principales son balance general, estado de ganancia y pérdida o de resultados, que también se llama o de resultados. Al balance general también se le llama a veces estado de situación o situación simplemente patrimonial, a veces le llama también el estado de flujo efectivo, que va a terminar siendo el protagonista de la historia, porque como les decía al principio, o les recordaba, pues ya también lo hemos comentado en otras clases, ese modelo de financiero, yo quiero que represente ingresos, costos y gastos, pero que en algún momento me hable de flujo de caja. Entonces, claro, tú vas a proyectar para tú poder valorar el negocio, tú vas a proyectar desde hoy hacia el futuro una serie de flujos de caja, positivos y negativos.
para entonces valorar esto. Es decir, tú aquí vas a proyectar el comportamiento del efectivo. Por lo tanto, de estos de 3 estados financieros que vamos a ir conociendo, que son los principales, ¿verdad? El protagonista de esta historia es el flujo efectivo. Tú lo que necesitas es entender cómo este proyecto o este negocio que tú estás evaluando, esta inversión, produce efectivo y demanda efectivo de aquí en adelante. Entonces, aquí los conocían. Y este cuarto es un estado de cambio en la situación patrimonial. La verdad es que, entendiendo el balance general, este se deduce muy fácilmente. Porque el balance, vamos a ver, hay una parte que se llama el patrimonio y lo que te muestra es el cambio en el patrimonio. Muestra cambios en el patrimonio. ¿Cómo cambia el patrimonio de las empresas? Bueno, porque emiten acciones, porque retienen ganancias, porque pagan ganancias y así. O reparten las ganancias. Entonces vamos a ir conociendo principalmente estos tres. Donde, como digo, el protagonista es el flujo efectivo. El primero, que es el balance general, te muestra la situación financiera en un momento determinado. La situación financiera en un momento determinado. Ya vamos a ver su estructura básica. Es como si yo dijera, bueno, dime la temperatura que tiene en este momento. Bueno, usa el termómetro y dice 37 grados. Y te pregunto dentro de una semana, dime la temperatura. Te vuelve a tomar el termómetro y así va. Bueno, el balance es igual, es una fotografía de un momento determinado. Como si yo te dijera, ¿cuánto pesas ahorita? Te montas en la báscula tantos kilos. Y pasa una semana, pésate otra vez, te vuelves a montar, es otra fotografía. El estado de ganancia y pérdida, este segundo, por eso que yo decía hace rato que hay que saber qué te muestra cada uno para también saber qué exigirle. Este es una medida de la eficiencia de la empresa porque es la eficiencia usando recursos. Porque este es el que muestra, o este es el que compara si en un periodo determinado tienes ganancia o tienes pérdida. Y las ganancias y las pérdidas, como vamos a ver, es la diferencia entre mis ingresos, costos y gastos. Y esto me da lo que se llama utilidad. Lo decíamos en el ejemplo anterior. Se llama utilidad. Diferencia entre ingresos, costos y gastos. Esta es la utilidad. Entonces, ¿por qué te muestra eficiencia? Porque eficiencia sería, bueno, déjame agregar el mayor valor posible, es decir, tener más ventas o ingresos por venta, pero controlando mis costos y gastos, para que entonces este margen de utilidad sea mayor. Porque entonces yo proveo mucho más valor a mis clientes, ¿verdad? Ellos me reconocen pagándome, y esos son mis ingresos, o tengo más clientes, pero controlando los costos y gastos. Entonces estoy siendo eficiente. Por cada dólar que gasto, estoy produciendo más ingresos. ¿Sí me explico? Entonces, es una medida de eficiencia. Y el flujo efectivo, como dice su nombre, lo que te muestra es cómo se mueve el efectivo durante un periodo determinado. Todos estos estados financieros los puedes ver históricamente, es decir, hacia atrás, o los puedes proyectar para verlos hacia el futuro. Para tú decir, bueno, ¿cuánto espero yo ganarme mañana? ¿Cómo va a ser mi flujo efectivo? Mañana. ¿Cómo va a ser mi balance general el mes que viene? O sea, tú puedes proyectarlos o puedes, digamos, hablar de ellos históricamente. No es lo mismo que yo diga, ¿cómo terminó el año 2024? Ah, bueno, mi balance general al cierre del año fue tal. ¿Cuánto fue mi estado de ganancia y pérdida del año 2024? Y así, ¿no? Histórico. O el flujo efectivo del 24, histórico. También pudiera decir, déjame ver cómo yo estimo que voy a terminar el 2025. Proyecto mi estado de resultados, proyecto mi flujo efectivo, proyecto mi balance general. Entonces, las mismas herramientas las puedo usar de forma histórica, las puedes ver hacia adelante, proyectando. Nosotros en esta materia vamos a proyectar. Siempre hemos hablado que es hacia adelante, porque estoy tomando hoy una decisión. El hecho de factibilidad financiera, como decíamos en la primera clase, no es gestión. Aunque estos estados financieros, conocerlos, también te sirven para gestión, por supuesto. Gestionar es ya el negocio en marcha. Te pondrás metas, te pondrás presupuesto, tratarás de controlar costos, gastos y tal. Y eso es gestión. En factibilidad financiera, lo decíamos en la primera clase, es proyección hacia adelante.
para tomar una decisión hoy, para hoy decir, ¿vale la pena o no vale la pena el negocio? A eso me refiero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a irlo conociendo. El primero es el balance general. El balance general me está diciendo que para una fecha determinada, este negocio o esta empresa tiene un nivel o un saldo, ¿verdad? Te muestra saldo en cada una de estas relaciones y cumple con una ecuación fundamental, que es la ecuación fundamental de la contabilidad. Todo registro contable cumple con esta ecuación fundamental. Vamos a ir conociendo cada parte, ¿no? Activo, la pasión o patrimonio. Entonces hay que saber qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio. El activo, dicho de alguna manera, pues formal, es, bueno, importe o monto total de los valores, ¿no? Efectos, créditos, derechos que posee una persona o sociedad comercial. Y aquí la palabra clave es derechos. El activo es todo lo que te pertenece. Todo aquello sobre lo que tú puedes reclamarle a un tercero, epa, eso es mío. Propiedad, ¿no? O sea, me pertenece. Posee. Este es el verbo aquí importante. Posee. Es decir, esto me pertenece. Te puedo reclamar a un tercero. Eso es mío. Me debes una plata. Eso es un activo. Entonces, cuando yo en el ejemplo anterior decía, bueno, le vendí a mi cliente los zapatos, pero se los voy a cobrar el mes que viene, aunque no se los he cobrado, ya yo tengo el derecho. Entonces, eso es un activo para mí. Eso es una cuenta por cobrar, es un derecho que yo tengo a reclamarle a alguien, mira, me debes plata, y el compromiso es pagármelo el mes que viene. ¿Me siguen? Eso es un activo. Todo aquello que nos pertenece, o le pertenece, digamos, a la organización o al proyecto, depende de lo que tú estés evaluando, o a ustedes como en su bolsillo, pues. Pasivo es más bien como obligaciones, deudas, cargas. Aquí digamos que un pasivo para ti es un activo para el otro, porque te pueden reclamar a ti. Entonces, esto se asocia más bien con deberes, con obligaciones, con compromisos. Entonces, mientras el activo me permite a mí reclamarle a alguien, el pasivo, más bien alguien me puede reclamar a mí. Yo tengo un compromiso con un tercero. Se asocia pues con las deudas. Y el patrimonio, bueno, uno pudiera decir que es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿no? Visto aquí arriba en la ecuación. Si tú despejaras de aquí el patrimonio, si tú despejas de aquí el patrimonio, entonces tú dices, bueno, mira, el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Entonces la diferencia entre activo y pasivo. Técnicamente hablando, una empresa estaría quebrada cuando el patrimonio es negativo. Es decir, si yo despejo aquí el patrimonio, yo digo que el patrimonio es igual a activos menos pasivos, despejando el patrimonio de ahí de esa ecuación. Entonces, claro, cuando una empresa está quebrada, técnicamente, cuando el patrimonio es negativo. ¿Qué significa que el patrimonio sea negativo? Que entonces tus activos son más pequeños que tus pasivos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que a ti te pertenece en valor vale menos, ¿verdad? Valga la redundancia, vale menos que tus deudas, que tus compromisos. Es decir, que si tú vendieras todo lo que tienes y para pagar las deudas y no te da suficiente. Entonces, ahí el patrimonio sería negativo. Entonces, una empresa entra como en un periodo, digamos, de quiebra cuando se da esta relación matemática. ¿Cuál es la idea de los negocios? ¿Cuál es la idea también en el bolsillo de uno? Que el patrimonio más bien vaya creciendo. ¿Cómo crece el patrimonio? Bueno, porque tus activos van creciendo para un nivel de deuda determinado. ¿Me explico? Porque si el activo crece igual que la deuda, el patrimonio sigue estando igual. Entonces, bueno, como para ir viendo consideraciones de esto. Entonces, el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo, y es esa parte de los activos que le pertenece a los dueños o los socios de la empresa.
en el patrimonio se va registrando los aportes que hacen los socios a la empresa y se van también acumulando las ganancias, obviamente netas de las pérdidas. Las ganancias netas de las pérdidas, pero restadas las pérdidas. Ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Veamos una estructura muy sencilla del balance general. Por supuesto, esto no pretende ser una lista exhaustiva de todas las cuentas que se pueden ver en un balance general, porque obviamente cada empresa tendrá sus particularidades, pero si es una manera, bueno, de ir viendo por lo menos lo más común, lo que normalmente uno se consigue en un balance general. Entonces, como estructura, un balance general tiene, presenta unos activos, y uno puede llamar que ese es el lado de la inversión, y tiene un lado del financiamiento. Tiene un lado del financiamiento. Recuerden que en unas clases al principio te lo vimos. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe, que esa es la parte de que tenemos los socios, entonces la parte que falta lo ponen los accionistas. Creo que era algo así, si no mal recuerdo. Ajá, exactamente. Entonces, porque yo les comentaba en aquellas clases, claro que lo estoy viendo con un poco más de profundidad, pues, más formal, pero en aquellas clases yo les decía que esto es como una moneda. Imagínense que este es el canto de la moneda, ¿no? El canto es el bordecito, ¿no? Entonces, esto es una moneda que tiene dos caras. Está al lado de la inversión, o la cara de la inversión, y está al otro lado, la otra cara, que es el financiamiento. ¿Por qué? Bueno, porque es que toda inversión necesita que alguien la esté financiando, porque no se puede crear mágicamente. O sea, por ejemplo, del lado de la inversión, tú dices, mira, yo tengo una maquinaria y unos equipos en el negocio. Lo veíamos también en aquella clase. Bueno, alguien lo está financiando. Alguien lo está poniendo. Eso no apareció ahí mágicamente. Entonces, tú vas a tener ahora una serie de activos que son las inversiones, clasificados en dos grandes categorías: circulantes o de largo plazo. Circulantes o corrientes o de corto plazo es lo mismo, y uno de largo plazo. Y estos son simplemente ejemplos de lo que puede calificar ahí dentro de la categoría. Igual del lado del pasivo, tú tienes unos pasivos circulantes o de corto plazo, tienes unos pasivos de largo plazo. Pasivos son tus deudas, porque tú, para poder invertir, alguien lo financia. ¿Y cómo lo financia? ¿Lo financias vía deuda o lo financias vía patrimonio? Entonces, los pasivos, que son las deudas, pueden ser de corto plazo o de largo plazo. También en aquellas clases hablamos del concepto de capital de trabajo. Capital de trabajo son los activos circulantes, pero cuando le quitas los activos circulantes, el financiamiento que viene por el lado de los pasivos circulantes, se puede llamar entonces capital de trabajo neto. También lo comentamos en aquel momento. Y a esta parte de las inversiones de largo plazo se le llama también en finanzas CAPEX. Entonces, una cosa es el capital de trabajo y otra cosa es el CAPEX. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces repasando la ecuación fundamental. Tenemos activos, ahora pasivos más patrimonio. Y lo que te está diciendo aquí el lado del activo es, bueno, ¿en qué están invertidos los reales acá? ¿En qué cosas, verdad? Están invertidos los reales. Ya sabemos que algunas son circulantes, otras son de largo plazo. Y en el lado derecho es quién pone los reales, cuánto puso cada uno y a qué plazos. Porque no es lo mismo, obviamente, que a mí me presten una plata por una semana, a que me la presten por 6 meses, a que me la presten por 5 años. ¿A qué plazo? El patrimonio se supone que está visto siempre a largo plazo, porque son los socios. Mientras que los pasivos, las deudas, si tienen compromisos como más preestablecidos. Esta es a tantos días, esta a tantos meses, esta a tanto tiempo. Bueno, digamos, como para ir viendo cada área con un poquito más de detalle,
Eh, los activos, que pueden ser, digamos, pueden clasificar en estas categorías: corrientes o circulantes, fijos, intangibles. Son activos porque le pertenecen a la empresa y se espera, o sea, es un dinero que se espera beneficie las operaciones futuras. Eso también lo comentamos en aquella clase. Los activos están allí para producir beneficios. Nadie en su sano juicio pretende invertir en un activo y que el activo esté ahí, tú sabes, sin hacer nada. Es como si yo fuera a montar, no sé, un salón de clase, entonces, no sé, meto 200 pupitres y resulta que nada más hay 20 ocupados. Bueno, los otros 180. Entonces, cuando los puse ahí, era con la intención de que estuvieran full. ¿Me explico? Ah, bueno, que por la circunstancia de la vida, el mercado, el país, lo que tú quieras. A veces hay más, a veces hay menos, sí, pero ¿cuál es la idea original cuando uno lo invierte en estos activos? Que eso esté operando todo el tiempo. Nadie en su sano juicio se compra, no sé, una empresa se compra un camión para tenerlo estacionado. Y así, ¿no? Entonces tú esperas que ellos produzcan beneficios, que te ayuden a producir beneficios por lo menos. Vamos a ver algunos ejemplos de activos de corto plazo, por ejemplo, los circulantes, que se le llama también de corto plazo, corrientes. Se supone que son los que vencen más rápido, se convierten más rápido en efectivo, porque los activos están ordenados, normalmente están presentados de lo más líquido a lo menos líquido. ¿Y qué significa eso? Lo que tú, por intención en el negocio, esperas que se convierta más rápido en efectivo. Y hay unos que tú sabes que tú no están disponibles como a la venta, sino que tú esperas aprovechar, o sea, que ellos te ayudan a producir beneficios, pero estos son los que van a estar siempre como circulando, rotando. Por ejemplo, las mercancías se van a convertir, se van a vender, las cuentas por cobrar, tú esperas cobrarlas rápidamente y que se conviertan en efectivo. Estos valores negociables son instrumentos financieros de muy corto plazo para poder rendir el dinero que está ahí como muy, muy ya líquido, pero que no quieres tenerlo en la cuenta corriente y ya, pues sí que te rinda un poquito más. Pero tienen que ser activos muy líquidos, por supuesto, y de bajo riesgo. Entonces, los activos están presentados normalmente de lo más líquido a lo menos líquido y estos que están aquí, los primeros, se van a convertir en dinero en cuánto tiempo. Bueno, en un año, se van a convertir en líquido, en efectivo en un año o en el ciclo de operaciones, lo que sea mayor. Pero la verdad es que la mayoría de los negocios tienen un ciclo operativo más corto que un año. Entonces, normalmente, el borde es el año, normalmente. Aquellos activos que yo espero que se conviertan en dinero en menos de un año, clasificarían como circulantes o corrientes. Los que no, los que sean de más plazo, pues ya pasarían a la categoría de largo plazo. Esto es lo que se llama justamente el capital de trabajo. El capital de trabajo es esa inversión hecha en activos circulantes. Capital de trabajo. Capital de trabajo. O working capital en inglés, ¿no? Entonces, este dinero es el que está circulando todo el tiempo, por eso se llama capital de trabajo. Está ahí, tú esperas que eso rote muchas veces. Por ejemplo, la mercancía, claro que tú quieres que se venda mucho, muy frecuentemente. Las cuentas por cobrar, claro que tú quieres cobrarlas muy rápido, y así, ¿no? Luego, los de largo plazo ya no están destinados a la venta, ya no están destinados a la venta. Se estima que ellos no tienes como intención en el negocio que se conviertan en líquido muy rápido, sino más bien, bueno, claro que lo pueden vender en cualquier momento, pero están como vistos a largo plazo. Entonces, un segundo, van a comportarse de esa manera. Un segundito.
Bueno, entonces, los de largo plazo, aquí tienen algunos ejemplos. De nuevo, no es una lista que pretende ser exhaustiva, sino simplemente, bueno, las cosas que normalmente puede tener una empresa. Bueno, tiene equipos, tiene maquinarias, tiene mobiliario, tiene herramientas, ¿verdad? Equipos de oficina, computadoras, qué sé yo, tiene bienes inmuebles, tiene también mobiliario, tiene terrenos, tiene vehículos, pero además tiene hay una cuenta normalmente en los balances generales, sobre todo cuando estás trabajando a costo histórico, que es un principio que lo mencionamos al principio. Costo histórico, recuerden que es ese principio que me exige que me está exigiendo que los activos, es decir, todo lo que le pertenece al negocio, a la empresa, se registren se registren al valor de compra. Costo histórico me exige que se registren al valor de adquisición, valor de compra o de adquisición. Y esto es importante porque es lo que me está diciendo cuánto realmente yo pagué por ello cuando lo compré. Lo digo porque puede ser que tú no estés registrando el costo histórico, puede ser que tú estés presentando el balance general al, por ejemplo, valor de mercado o al valor de reposición o ajustado por inflación. Pero tienes que decirlo, lo que decía al principio. O sea, si tú no vas a cumplir alguno de estos principios, dilo. Por lo menos dilo para que entonces el interlocutor sepa cuál no estás cumpliendo. Porque si tú no me dices, yo voy a creer que a lo mejor tú estás registrando esto al valor de compra y resulta que a lo mejor me lo estás mostrando al valor de mercado o al valor ajustado por inflación o al valor, no sé, de reposición. ¿Cuánto valdría ahorita si lo quiero reponer? Pero nosotros nos interesa registrar el costo histórico porque es lo que nos va a decir exactamente cuánto pagamos por ello. Cuánto nos costó cuando lo compramos. Entonces, estos activos de largo plazo son, como ya les digo, esos activos en los que se espera pues que ayuden a producir beneficios, pero que no están destinados a la venta. Y están normalmente vistos a más de un año. Y los intangibles, es decir, esta serie de activos también, inversiones hechas en el negocio, también a largo plazo, también apoyan las operaciones del negocio, pero no son tangibles, pues, como marcas, patentes, fondo de comercio. Es decir, cuando yo me compro una empresa, yo estoy comprando una serie de activos que se tocan, que son tangibles, ¿verdad? Y además estoy comprando a lo mejor como una marca, un valor intangible, ¿sabes? Un goodwill, o sea, un reconocimiento de mercado, o sea, o simplemente un derecho que tú pagas para explotar algún nombre, como una patente o explotar alguna fórmula, cosas así, ¿me explico? A eso se refiere con lo de con los activos intangibles. Importante, se registran si se compran, claro, porque es un activo, es decir, es el derecho que tú compraste para explotarlo. No sé si se desarrollan, o sea, tú no ves en tu balance, dime, mira, este balance está, no sé, el balance de la empresa X está también su marca empresa X. No, sino más bien aquellas donde tú invertiste para poder explotar ese nombre o explotar ese derecho intelectual. A eso se refiere. Con este comentario que no sé si se desarrolla. Muy bien. Si quieren, como es la una, vamos a hacer un receso y seguimos luego con el otro lado de la igualdad del balance. ¿Les parece? Es la una, retomamos la 1:15. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Perfecto. sí, está bien, profe. profe. Gracias. Voy a tener la grabación para no ser el video tan pesado y después vuelvo a grabar. Ok, Listo, gracias. Gracias, profe. Ustedes.